Pero yo estaba dándole vueltas a este pasaje, Salmo 23. Tengo una foto, Nico, no te lo he avisado, pero en anuncios tengo una foto de un hombre que la vida le va mal, pero él es feliz. Él está contento, aunque la vida le va mal. Bueno, dice, me voy al cielo, está diciendo. Ahora, nosotros muchas veces miramos este salmo y lo miramos como un salmo que nos conforta. Yo recuerdo no sé qué película, y tampoco importa, era de guerra y el hombre estaba a punto de saltar la trinchera e ir a pelear contra el enemigo y seguramente iba a morir muy pronto. Y él estaba dentro de la trinchera antes de salir recitando el Salmo 23, diciendo, bueno, y él decía, y la parte central es, aunque ande en el valle de la sombra de muerte, tú estarás conmigo. Y nosotros cogemos este salmo y decimos, bueno, aunque pase lo que pase, Dios estará conmigo. Aunque tenga problemas, Dios estará conmigo. Aunque vaya mal, Dios estará conmigo. Y yo estaba mirando el salmo desde otro punto de vista. No desde el punto de vista de lo que Dios nos da en ese salmo, sino de las características que tiene el que es oveja de Cristo. Si estáis ahí en el Salmo, quizá no habéis entendido esto que he dicho, pero fijaos cómo dice el Salmo. Salmo 23. Empieza el Salmo diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto empieza bien, ¿no? Aquí yo firmo ya. Pero es que aquí hay implícita una cosa. La cosa implícita que hay es que el que me da lo que yo necesito es ¿quién? Mi pastor, ¿no? Es lo que dice ahí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todo lo que yo necesito, y es lo que dice el versículo, si no, decidme lo contrario, yo creo que en el castellano sencillo se entiende, como Jehová es mi pastor, todo lo que yo necesito me lo da ¿quién? Me lo da Él, que es mi pastor. Si tú estás, y vamos a ver el versículo, todo este pasaje desde una perspectiva excluyente. Si todo lo que tú necesitas no te lo da Dios, no eres su oveja. ¿Sí? Eso tiene sentido, ¿no? Fijaos, ¿cómo sigue diciendo este pasaje? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Si Dios no te está pastoreando, tú no eres oveja de Dios. ¿Entendéis la lógica? Tú puedes decir, hombre, yo me pastoreo a mí. Y parte de... Bueno, vamos a empezar por el principio. Jehová es mi pastor. Si Dios no es quien te guía en tu vida, tú no eres oveja de Dios. Lo siento mucho. Si tú decides dónde vas, si tú decides con quién vas, si tú decides qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo aceptable, qué es lo no aceptable, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a pensar, qué es lo que vas a decir, y no lo está decidiendo Dios, Dios no te está pastoreando, por lo cual tú no eres oveja de Dios. Porque hay muchos que dicen, Dios es mi pastor, Jehová es el que me pastorea, pero no le hago mucho caso. Dios me dice que los lugares buenos son estos, que estos son las cosas buenas, pero yo no le hago caso. Las ovejas, con mayor o con menor dificultad, y no en mi campo, lo digo siempre que hablamos de estos asuntos, las ovejas con mayor o menor dificultad siguen al pastor por donde él las guía, ¿no? Si una oveja no sigue a un pastor, seguramente es porque es de otro rebaño. Si Dios no es el que guía tu vida, tú no eres oveja de Dios. Esto es
una conclusión lógica. Si tú estás haciendo lo que tú quieres, si tú no estás obedeciendo, tú no eres oveja de Dios. Así de sencillo. Puedes ser oveja del mundo, puedes ser oveja del siglo XXI, puedes ser oveja de lo que sea, de tus propios deseos, puedes pastorearte tú mismo. Sigue diciendo, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entra implícito en el pastoreo que el pastor alimenta a sus ovejas o las lleva donde está el alimento, ¿cierto? ¿Dios te está alimentando a ti? Pues vamos a llegar a la misma conclusión. Si Dios no te está alimentando a ti, tú no eres oveja de Dios. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Lo estoy recalcando para que se entienda bien. Dice ahí, cuando nosotros somos pastores, ovejas de Dios, nosotros debemos entender que, al igual que la oveja sigue al pastor por donde él la guía, porque el pastor sabe lo que es lo correcto, nosotros seguimos a Dios aún en cosas que no nos parecen correctas. Una oveja no se levanta y le dice a su pastor, oye, este camino no es el bueno, sino este, porque me lo ha dicho otra oveja con la cual me crucé, y me ha dicho que este es el bueno. Una oveja no hace eso, ¿no? Una oveja ¿qué hace? Una oveja sigue al pastor. Puede ser que la oveja mire al pastor y le diga, ¿me vas a llevar por aquí? Pero sigue a su pastor, porque es oveja. Involucra que el pastor sabe lo que necesitan las ovejas. ¿Dios sabe lo que necesitas tú? Quizá no, porque quizá te encuentras con Dios solo los domingos. Y quizá Dios no sabe lo que necesitas entre semana porque no se lo has pedido entre semana, porque entre semana no abres su palabra, porque entre semana no oras a Él. Y de domingo en domingo no comen las ovejas ni son pastoreadas las ovejas. Fijaos cómo sigue diciendo. En lugares buenos me hará descansar, en aguas de reposo me pastoreará. No es cierto que los lugares, no todos, pero muchos de los lugares hermosos están después de andar por lugares tenebrosos. Cuando nosotros andamos como ovejas por donde Dios nos está guiando y es un camino malo, nosotros tenemos la fe de decir, el camino es malo, pero el final es el de Dios, el final es bueno. Donde Cristo, donde Dios me está llevando a través de estas dificultades, es a un lugar bueno, no es a un lugar malo. Si tú te rebelas y dices, no, Dios me está llevando por un camino malo porque Él es malo y Él no quiere mi bien, sino que quiere mi mal, estás demostrando que no eres oveja de Dios. Fijaos cómo dice el versículo 3, confortará mi alma. Si Dios no es quien conforta tu alma, tú no eres oveja de Dios. ¿Qué es lo que conforta tu alma? Pues tú llegas muy preocupado, te han echado del trabajo, llegas muy preocupado a casa, vas corriendo a los cajones donde tienes la libreta del banco, y eso ya no existe, ¿no? La libreta del banco ya no, bueno, lo entendéis. Abres la libreta del banco, miras, y cuando ves ahí la ristra de ceros, que parece una ristra de ajos, dices, bueno, está bien. ¿Por qué? Aunque me han despedido, estoy bien, porque tengo aquí una buena cantidad de ceros. Y lo que está demostrando eso, que el confort de tu alma, que la tranquilidad de tu alma, que es lo que te la está dando, el dinero. Entonces, habría que decir que no es Dios quien conforta a tu alma, sino el dinero. ¿Qué es lo que conforta a tu alma? Que estés sano físicamente. Bueno, que me pase lo que sea, pero la salud es lo primero, ¿no? Se dice eso. Dime qué está confortando tu alma.
y me estarás diciendo quién es tu pastor. Esta frase se podría decir también de esa manera. ¿Dónde encuentra tu alma el confort? Sigue diciendo que, versículo 3, dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me hará andar por lugares que son justos. Cuando tu pastor es Cristo, cuando tu pastor es Dios, y aquí valen las tres cosas, Cristo, Jehová o Dios, voy a usar las tres indiferentemente, cuando Él es tu pastor, tú andas por lugares que son ¿de qué manera? ¿Cómo es la senda del justo? Y esto es una tontería lo que he preguntado, pero la senda del justo es justa. Cuando tú estás siendo pastoreado por Dios, tú no eres una persona injusta, ¿cierto? Si te pastorea el pastor justo, tú eres una persona justa. ¿Tú eres una persona injusta o eres una persona justa? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo haces con los demás? Dios se agrada de los justos, y tenía por aquí un versículo, no es necesario. Pero Dios te está guiando por sendas justas, sendas correctas. Dime con quién andas y te diré quién es tu pastor. Esto también funciona así. ¿Estás andando con gente que no debes andar? Pues estás demostrando que tu senda no es justa. ¿Estás yendo a sitios que no debes ir? Pues quizás estás demostrando que tu senda no es justa, no es correcta. Cuando Dios nos pastorea, nos lleva por sitios que son correctos. Fijaos cómo dice... Bueno, aquí tengo otra pregunta. ¿Eres justo en tu camino o siempre estás en problemas? ¿Eres justo en tu camino o siempre estás en peleas? ¿Siempre estás en desacuerdo con alguien o siempre estás ofendido con alguien? Pues Dios nos lleva por sendas justas y debemos ser personas justas. Lo he dicho esta mañana también. Nuestro andar debe ser el justo, pero otra cosa es la justicia. Veíamos que no lo hemos leído el versículo del mes, pero en Isaías 53 nos dice quién es el que tiene que impartir la justicia final. Esto es nuestra forma de andar, que sea una forma de andar justa. La otra justicia es la justicia que será el pago de Dios a los hombres. Fijaos cómo sigue diciendo, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El creyente no puede decir, Dios me ha abandonado, todos me han abandonado, estoy solo en el mundo, a nadie le importo, nadie me quiere, porque ¿sabes qué? Si eres creyente de verdad, sí que hay alguien a quien le importas y sí que hay alguien que te ama. Y hay alguien que te ama tanto que ha dado su vida por ti. En primer lugar, el que nos pastorea es Dios. Luego tenemos sobre nuestras vidas, tenemos pastores imperfectos que se equivocan y que a veces no pastorean de la forma correcta. Y esto es así. Y todos habéis vivido en iglesia, y déjame que lo diga así, lo suficiente para ver que hay veces que el pastor no me pastorea como yo quiero ser pastoreado o como yo entiendo que debo ser pastoreado. Pero es que el creyente, su primer pastor es Cristo. Su primer pastor es Dios. Y Él siempre está con él. Tenía aquí varias cosas que decir, pero ¿Dios ha abandonado alguna vez a los suyos? Dios, pongo esto en estas palabras. Dijo Cristo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y claro, choca un poco porque Dios no desampara a los suyos, ¿no? ¿Fue Cristo desamparado? Pues aquí hay algo que aprender. La única vez
que Dios ha desamparado a alguien, fue a Cristo en ese lugar, en la cruz. Entendemos que Dios le desamparó porque Cristo, al decir ¿por qué me ha desamparado?, si Dios no le hubiera desamparado estaría diciendo una mentira, ¿no? Si Cristo dice ¿por qué me ha desamparado? Y Dios dice no te he desamparado, Cristo se estaría equivocando. Dios desamparó a Cristo en la cruz. Y ha sido la primera vez y a la misma vez ha sido la última. ¿Por qué desampara Dios a Cristo? Pues desampara a Dios a Cristo porque Dios no puede estar donde está el pecado. Y es tanto la repulsa y lo exige la justicia de Dios que cuando Cristo recibe sobre sus hombros el pecado del mundo, Dios no puede estar en él. Dios no puede estar con Cristo. Y Dios da un paso fuera de Cristo. Esto nos trae a otra pregunta. ¿Por culpa de quién desamparó Dios a Cristo? Pues por culpa mía. Y por culpa de Anne. Y por culpa de Iván. Cuando se rompió, y es la única vez que ha ocurrido, que se rompiera la unión perfecta entre Cristo y entre el Padre, ocurrió precisamente por tu culpa. ¿Ahora crees que el pecado es algo ligero? Pues el pecado es algo muy, muy serio. A nosotros, Dios no nos desampara, eso es lo maravilloso. Tenemos un pastor que nunca, nunca nos desampara. Sigue diciendo este salmo. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La oveja de Dios no tiene miedo, no porque se encuentre seguro por las circunstancias en las que está, sino que está seguro porque está ¿con quién? Con Dios. Su seguridad entonces viene de estar con Dios. Su miedo, su no miedo, lo diríamos así, viene de estar con Dios. ¿Tú tienes miedo a algo? Pues sabes, yo tengo miedo a cosas. Y seguramente no ruidos por la noche, no tormentas, pero miedo a perder seres amados, eso da miedo, ¿eh? Pero mi confianza, mi miedo se apaga porque está Dios. Y este Dios dice, cualquier lugar por el cual tú vayas, yo estaré contigo. Y es necesario que dejemos el miedo. Dime lo que temes y te diré quién es tu pastor. No nos dice la Biblia, no temáis a los que solo pueden matar la carne, sino temed a quién, al que puede destruir solamente, o también el alma. Fijaos cómo dice ese versículo 4, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado, dejadme, ya he dicho que yo no soy experto en esto, además se añade otra cosa, los pastores de hoy en día, si todavía existen, pastores de ovejas, son muy diferentes de lo que eran antiguamente. Pero la vara y el cayado son dos cosas diferentes. La vara, ¿de qué nos está hablando? Porque a las ovejas, y esto no es ninguna sorpresa, de vez en cuando necesitan ¿qué? No que se les vaya y se les endulce la oreja. A veces necesitan un poco de vara, igual que nosotros. Necesitamos un poco de vara. Y fijaos que la vara de Dios no es una vara que destruye, es una vara que corrige. Fíjate lo que dice, la vara me infundirá aliento. El cayado es el palo con el cual se dirige y por eso tenemos ahí vara y cayado es castigo y a la vez dirección. El castigo de Dios me infundirá aliento. Una persona a la cual castiga a Dios y se revuelve contra Dios como un perro rabioso, está demostrando que no es su oveja. A veces nos encontramos con hermanos que con todo nuestro amor
vamos a decirles, esto que estás haciendo no es correcto. El lugar por donde estás andando es un lugar malo, te la vas a pegar. Y a veces encontramos la buena actitud, que es la de, pues gracias por decirme, y a veces nos encontramos la mala actitud, que la mala actitud es, ¿tú qué me dices a mí? Déjame que yo haga lo que quiera. La corrección de Dios y nuestra respuesta a la corrección de Dios indica lo que hay también dentro de nosotros. No es nunca para destruir, siempre es para dar vida. Y cuando el pastor de tu iglesia va a amonestarte, pues también es para aliento y nunca para destrucción. Fíjate el versículo 5, fijaos, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y esta frase es curiosa, ¿no? Preparas mesa delante de mí, me preparas lo que necesito, y esta palabra mesa es un poco ambigua, o esta frase realmente es un poco ambigua, porque también podría significar que preparas comida, no que Dios te prepara la mesa y te pone los cubiertos, sino que Dios te da lo que necesitas para vivir. Pero fijaos cuándo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Cuándo es la última vez que no has comido? A veces podemos hacer ayuno, que está muy bien hacer, pero ¿cuándo es la última vez que andabas tan agobiado que se ha pasado la hora de comer trabajando y no has trabajado, y no has comido? Porque estabas tan preocupado por un asunto que la comida tomaba segundo lugar. Y aquí tenemos a un hombre, fijaos, que los angustiadores, como bien indica la palabra, le están angustiando, le están persiguiendo, seguramente persiguiéndole por su vida. ¿Creéis que estaba pensando este señor en ponerse a sembrar o a cultivar? Lo que está pensando es huir por su vida. Y Dios dice, incluso cuando tú no te acuerdas que necesitas el sustento, yo te lo doy. Fijaos, nosotros nos acordamos todos los días que necesitamos comer, ¿cierto? Sí, a uno le gusta más, a otro le gusta menos, unos comen mejor, otros comen peor, pero todos los días sabemos que tenemos que comer. Y Dios dice, esos días os proveo, y también los días en que ni vosotros pensáis que necesitáis comer, esos días también estoy yo para daros lo necesario. Y aquí está usando una exageración, es lo que está usando. Dios pone lo que necesitamos, aún en las peores circunstancias, Dios nos provee a sus hijos. ¿Dios te está proveyendo a ti? Sabéis que en el contexto en el que estamos, esta es una de las cosas más difíciles de medir a Dios. Porque cuando tú necesitas algo, ¿qué haces? Pues te metes la mano en el bolsillo y quiero comprarme una horchata. Pues vas... ¿Aquí no se bebe horchata? Bueno, está bien. Quiero una horchata, que lo entendéis. Quiero una horchata, voy y me la compro. Es así de sencillo. No tengo que clamar a Dios porque me dé una horchata, porque normalmente tengo en el bolsillo el dinero para poder ir a comprar mi horchata. ¿Cómo se prueba a Dios en su provisión? En este momento en el cual todos tenemos en nuestro bolsillo para proveernos. Quizá puedes decir, Dios, tú sabes que necesito más para vivir, pero también sé que si cojo este trabajo para tener un poco más para vivir, no podré ir a la iglesia. Y ahí entra la fe de decir, Dios, tú eres mi proveedor. Yo voy a seguir yendo a la iglesia y yo sé que de alguna forma tú proveerás lo que yo necesito. Y eso es una de las formas de verlo en el día de hoy. Sigue diciendo, unges mi cabeza con aceite, y los pastores ungían las cabezas de las ovejas por varias razones, yo tengo aquí 3. La primera era
porque las mosquitos, van mucho a la cabeza de las ovejas y pueden ser muy molestas y también pueden provocarles daños a las ovejas. Entonces, poniendo el aceite, los mosquitos no irían a la cabeza y se meten por orejas y por nariz. Hoy en día no se hace así, seguramente hoy en día habrá un producto que se le echa a la oveja y vive 100 años. Pero en aquellos tiempos se hacía de esta manera. También, curioso esto, para las peleas. Y las ovejas o los ovejos, los carneros, machos cabríos, no sé el término exacto, pero cuando quieren pelear por una damisela, ¿cómo lo hacen? Lo hemos visto todos en National Geographic. Van con las cabezas y ¡bumba! Y se dan. Y una forma de proteger a las ovejas era que en el tiempo de celo, donde las ovejas iban con los carneros o machos cabríos, les manchaban con aceite la cabeza para que al pegar no se hicieran mucho daño. La otra cosa es para las heridas, para ungir las heridas. El aceite era un producto que valía dinero. Es el oro, ¿cómo lo llaman? Oro líquido. Tú no gastarías dinero en ovejas que no amas. Si tú quisieras que esas ovejas murieran, o un pastor quisiera que las ovejas murieran, no las cuidaría, no las ungiría con aceite. Pero él hace esto porque las ama. Y esto nos habla del cuidado de Dios y de la protección de Dios. También nos habla del amor de Dios, de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Dios te está cuidando o te estás cuidando tú? ¿Estás confiando en su protección? ¿Estás confiando en su provisión? ¿Estás confiando que Él te cuida y que Él te ama? Si no, no somos ovejas. Dice en el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia son características que siguen al creyente. ¿Dios tiene misericordia de ti? Nosotros debemos hacer un ejercicio de vez en cuando, no, muy a menudo, de decir gracias Señor por tu misericordia. Gracias Señor porque sin ti hubiéramos sido consumidos. Gracias Señor porque sin ti no tendría la vida. Gracias Señor porque sin ti estaría perdido. Gracias Señor porque eres tan misericordioso que me has mantenido, me has guardado por la fe dentro de tu iglesia. Gracias Señor porque tu misericordia es tan grande que siendo yo enemigo tuyo, siendo yo un perdido, tú me has salvado. Y termino ya estoy fuera de tiempo. La última parte dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El hogar de la oveja no es el campo, ¿no? El pastor no dice, venga, ya ha acabado el día de pastorear, recoge su zurrón y se va. Y ahí las deja. No, ¿verdad? Porque ese no es su sitio. Las ovejas tienen su redil donde es su casa. Y he dicho bien redil, ¿no? Redil es la palabra, muy bien. Pues las ovejas tienen su casa, que es el redil. Y al final de la jornada, los pastores van con las ovejas y las dejan en el redil y les dice, ya estáis en vuestra casa. Nuestra casa, ¿dónde es? Nuestra casa es la misma casa de Dios. Si tú entiendes que este es tu lugar, si tú no entiendes que tú estás vagando por un mundo que no es tu casa, no estás siendo oveja de Dios.
La oveja de Dios sigue a Dios, sigue a Dios, sigue a Dios, sabiendo que un día llegará a casa, ¿cierto? Cuando tú pones los clavos de tu tienda muy firme, dale duro porque nos vamos a quedar mucho. Y sabéis que en aquel entonces se ponían esas tiendas de campaña y no tenían nada que ver con las modernas, y clavaban esos clavos enormes, le daban una vuelta a las cintas y ahí estaba su casa montada. Y Abraham, Jacob, Isaac vivieron, lo hemos visto en Hebreos esta mañana, vivieron reconociendo que este no era su lugar. Si tú dices, estoy tan a gusto aquí que yo viviría siempre aquí, no estás siendo oveja de Dios, porque la oveja de Dios está en continuo andar, en continuo movimiento hacia la casa de Dios. Cuando tú quieres mucho a una persona, lo voy a decir de esta manera. Dios nos ama tanto que cuando nos tiene que dar un lugar para el cual nosotros moremos eternamente, no nos construye un buen hotel. Y nos dice, mira, mi morada es esta, yo estoy aquí y podéis vosotros estar en esta casica que os he hecho aquí en una esquina. Y ahí estaréis la eternidad. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios, cuando prepara un lugar, dice, vosotros vais a estar, ¿dónde? En mi casa. Tu casa es ese lugar íntimo en el cual tú vives, en el cual de vez en cuando traes a gente y cuidado que no te toquen el cuadro o que no te muevan el jarrón, porque es tuyo. Pero Dios nos ama tanto que nos abre las puertas de su casa y dice, vosotros, mis ovejas, vais a estar conmigo. El pastor y las ovejas normalmente no duermen juntos, igual si tienen que estar en el monte sí, pero el pastor duerme en su casa y las ovejas en el redil. Pero Dios nos ha dicho, todos juntos en mi propia casa. Y en mi casa vais a estar, ¿cuánto? Por siempre, por la eternidad. Eres oveja de Dios, Dios te está confortando, Dios te está proveyendo, Dios está teniendo misericordia de ti. Espero que así sea. Este es el Salmo 23. Vamos a orar. Eterno Dios, ruego que todos nosotros seamos contados como tus ovejas, que estemos andando por sendas justas, que estemos viviendo de una forma correcta. ¿Con quién estamos? ¿Qué hacemos, Señor? Todo eso tiene que reflejar que tú eres nuestro pastor. ¿Qué pensamos? ¿Qué decimos? Tiene que reflejar que tú eres nuestro pastor. Y Señor, ruego que no falte ninguno de este rebaño el día que vayamos a tu morada, que ninguno se haya quedado, que no miremos atrás y digamos, llegamos casi todos. Señor, ruego que todos lleguemos, que esa sea tu voluntad. Gracias por lo mucho que hemos recibido de ti y muchas gracias porque tú eres nuestro pastor. No has puesto delegados, no has puesto sacerdotes en medio para que nos pastoreen, sino nos pastoreas tú mismo. Gracias por todo esto, en el nombre de Cristo. Amén.